Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Hoy tenemos como tema principal de nuestro webinar la pandemia de COVID-19 en las Américas, perspectivas de prevención de desastres y salud pública en la región. Este webinar es como esta serie de webinars que hemos hecho desde hace 3 semanas en relación a cómo podernos apoyar en temas de resiliencia en la pandemia que estamos viviendo. Este es muy especial, es desde luego apoyado por Centro Semextec y Arise México, pero hay una convergencia de muchísimos participantes y expositores de diferentes países. Para ello, bueno, vamos a tener nuestra sesión dividida en 4 sesiones, bueno, en 4 momentos más bien. Una primera ronda de preguntas, después una participación con comentarios, conclusiones y un cierre del panel en general. Para ello, voy a presentar a Elisa Trujillo Leiva, arquitecta con especialidad en diseño arquitectónico sustentable por el Tecnológico de Monterrey y maestra en ciencias de la planeación de infraestructura por la Universidad de Stuttgart. Elisa ha colaborado con diferentes organismos internacionales en México, España y Alemania. Se especializa en temas relacionados con resiliencia urbana, cambio climático, así como su relación con la erradicación de la pobreza. Actualmente desempeña como directora de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, Arise MX. Muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todos los invitados por estar aquí con nosotros, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Patti, por la introducción. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están conectados el día de hoy con nosotros. Como saben, Arise México es una asociación voluntaria del sector privado que trabaja en coordinación con otros sectores para la construcción de sociedades más resilientes. Tenemos miembros en más de 40 países y el capítulo de México se estableció a partir de noviembre del 2018 y desde ese momento tenemos un gran compromiso por impulsar la resiliencia, por impulsar la reducción del riesgo de desastres, sobre todo en las comunidades más vulnerables al riesgo. Sabemos que tenemos grandes retos como humanidad, no solo a nivel local o a nivel regional, sino a nivel global, y creo que la situación actual ha puesto en evidencia más que nunca estos grandes retos que tenemos y que sin duda van a venir mucho más fortalecidos, pero creo que también este tipo de conversatorios nos ayudan para entender la interrelación que tienen estos temas como salud pública y desastres y cómo más que preocuparnos tenemos que ocuparnos por generar una gran diferencia. Cualquier crisis solamente es equiparable a las oportunidades que podemos impulsar nosotros como sociedad de manera articulada y creo que gran ejemplo de eso son estos grandes panelistas que tenemos el día de hoy y que les agradecemos que nos estén dedicando su tiempo y su conocimiento para que todos nuestros miembros y las personas que se están dando la oportunidad de conectarse puedan aprender al respecto. Y en este sentido me gustaría empezar por presentarlos. De verdad que tenemos un panel de lujo, como lo estábamos platicando hace un ratito, y vamos a empezar con el doctor Alan Lavelle. El doctor Alan Lavelle es doctor en Geografía Económica por la London School of Economics and Political Science en Londres. Ha sido profesor investigador en la Universidad de Londres, el Politécnico de Middlesex, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, la Universidad de Costa Rica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Fue miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina y actualmente es el coordinador del programa de investigación sobre riesgo y desastres de la Secretaría General de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, FLACSO, en San José, Costa Rica, y coordina el proyecto sobre gestión local de riesgo y adaptación al cambio climático financiado por la UICN. Es importante también mencionar que gracias al doctor Lavelle y a otros grandes académicos tenemos el conocimiento de que los desastres no son naturales, sino son socialmente construidos. Alan, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por estar en este panel. También tenemos a Carolina Batista, muchas gracias. Carolina Batista es doctora en medicina por la Universidad Federal Fluminense,
con maestría en Salud Internacional del Instituto Suizo de Salud Tropical y Pública. Jefa de Acceso y Asuntos Médicos con la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, DNDI, en América Latina entre 2014 y 2018, donde dirigió actividades médicas y científicas regionales, diseñando e implementando programas de acceso para enfermedades desatendidas en países endémicos. Ha trabajado en América Latina, África y Medio Oriente con Médicos Sin Fronteras desde 2007 y centró progresivamente su trabajo en enfermedades tropicales desatendidas, después de haber sido directora de la Unidad Médica Brasileña de Médicos Sin Fronteras durante más de 3 años. Fue elegida miembro de la Junta Internacional de Médicos Sin Fronteras también en junio del 2019 y es actualmente punto focal estratégico de IS Global para Latinoamérica. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Bienvenida, buenas tardes. Tenemos la fortuna también de tener el día de hoy a Cristóbal Mena. Cristóbal, bienvenido, subdirector nacional de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile, la ONEMI. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión para la reducción de riesgos de desastres, gestión de emergencias, comunicación de crisis, continuidad de gobierno y desarrollo internacional. Cristóbal ha trabajado en organismos internacionales y en el sector privado. Además, ha sido profesor universitario de políticas públicas para la reducción de desastres y participa actualmente como conferencista en temas relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Finalmente, Cristóbal es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista de Estudios Latinoamericanos sobre la reducción del riesgo de desastres. Gracias, Cristóbal, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría. Presento a nuestro último panelista, Jorge Baruch. Jorge Baruch es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 2011, finalizando una maestría en política de salud global en la London School of Hygiene and Tropical Medicine y una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Actualmente, responsable inaugural de la unidad mixta de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero desde 2011, es médico certificado en Medicina del Viajero por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Ha fungido como académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor invitado de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, embajador de turismo de reuniones por la Secretaría de Turismo de México y miembro consejero electo de la Sociedad Internacional de Medicina de Viajero para el grupo de estudiantes en el extranjero. Actualmente también funge como portavoz de la Comisión de Expertos de COVID en la UNAM. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros hoy las buenas prácticas que seguramente van a estar disfrutando todos nuestros asistentes. Y finalmente me gustaría presentar a nuestros dos facilitadores del panel del día de hoy. Nuestros dos facilitadores serán Sandra Camacho Otero. Sandra Camacho Otero es maestra en riesgos de desastres y resiliencia por la University College of London, maestra en políticas públicas de la Ibero y licenciada en sociología por parte de la UNAM. Ha trabajado en temas sobre reducción de riesgos de desastres por más de 10 años y cuenta con experiencia en el sector público, privado y la cooperación internacional para el desarrollo de proyectos en México y en América Latina y el Caribe. Actualmente es asesora senior de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, ARISE México. Y a nuestro segundo facilitador, César Jerónimo Esquinca, Global Fellow del Centro para Desarrollos Humanos y Estudios Humanitarios de la Universidad de Brown y especialista en gestión de talento para proyectos humanitarios y de salud global, con experiencia en diversos países de África y América Latina. Consultor de comunicación en crisis para Google y coautor del manual Comunicación de Desastres. Recomendaciones para la sociedad civil desde la experiencia de miembros de Verificado 19S. Internacionalista del ITAM con estudios de posgrado en trabajo social y relaciones interculturales con la Universidad de Fulda, salud global con la Universidad de Manchester e innovación en servicios de salud con el MIT y la Escuela de Medicina de Harvard. César, Sandra, muchísimas gracias por estar apoyándonos, facilitando el día de hoy este gran panel en salud pública y desastres.
no quitamos más tiempo para que empecemos a escuchar a nuestros expertos. Adelante. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a Rice. Muchas gracias a todos los ponentes por esta increíble oportunidad de compartir su experiencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Muy contenta de estar aquí. Sin más, me gustaría comenzar a compartir un poco el origen de esta temática. Tengo el gusto de haber colaborado con Sandra y tener muchas discusiones sobre la naturaleza de los desastres, todo este conocimiento que hemos adquirido a partir de especialistas como Alan, por ejemplo, y yo desde mi experiencia médico-humanitaria, cómo he podido ver la relación y la importante relación de la salud pública, la salud global y la gestión de desastres en los distintos países donde he tenido la oportunidad de colaborar. Y creo que hoy más que nunca, sobre todo el día de hoy, podemos confirmar la importancia de que estas dos esferas tengan un diálogo claro, importante, un debate para compartir experiencias, para compartir retos entre la salud pública con la pandemia que estamos viviendo el día de hoy y además el sismo, por ejemplo, que acabamos de vivir también el día de hoy en la Ciudad de México, y cómo estas dos esferas y estas dos estrategias y estas dos posibilidades y oportunidades tienen una interlocución entre ellos. Creo que Sandra, tienes todavía muchísimo más que aportar también de tu lado desde la perspectiva de la reducción de riesgo de desastres. Si bien mi experiencia es limitada a esta parte de la salud global y de la salud pública, y ni siquiera siendo un profesional de la salud, soy un profesional de apoyo a profesionales de la salud, tú como profesional con muchísima experiencia en la reducción de riesgo de desastres y que has estado en primera línea, ¿tú cómo ves esto? Disculpen, ¿me escuchan? Creo que tenía apagado el... Gracias, gracias, Yero, por la introducción. Creo que cuando empezamos a planear este webinar o este conversatorio fue para toda la región porque justamente tenemos perspectivas muy interesantes, ¿no? Tenemos Brasil, centro de la pandemia, tenemos, gracias Carolina, tenemos Chile, que además, o sea, tuvo un buen manejo hasta cierto momento. Ahorita parece que hay más repunte y me mencionaban previamente que era como el país per cápita con más casos de COVID. Tenemos la presencia de Alan, ¿no? Viejo lobo de mar en el tema y que además recientemente publicó uno de los tantos papers que ha publicado a este respecto, y Baruch, que lidera nada más y nada menos que la Universidad Nacional de México en estos temas. Entonces, si les parece bien, partimos con la primera pregunta para tener una discusión y al final poder también integrar algunos de los comentarios de las personas que nos están siguiendo live en redes sociales. Adelante, Yero, con la primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues es muy sencillo. Como pudieron ver, y por eso es importante exponer la amplia experiencia que tienen nuestros expositores, ellos tienen una perspectiva única y como expertos en salud pública o en gestión del riesgo, la gestión de la pandemia como una crisis. Y esa es la primera pregunta que tengo para todos ustedes. Desde su perspectiva como expertos, ¿cómo han experimentado la preparación y la respuesta ante esta reciente pandemia? Podemos ir en orden alfabético. Alan, por favor, si nos puedes compartir tu perspectiva. Perfecto. Bueno, en los 3 minutos intentaré ser sucinto, británico. Comencé cuando estábamos hablando antes de este evento de un repunte aquí en Costa Rica de número de casos de contagio después de un comienzo bastante bien. Y en un comentario alguien dije que, bueno, este hasta cierto punto refleja una falta de un análisis cultural, político, económico, social que pudiera, de hecho, ex ante haber identificado la posibilidad de este repunte y las causas atrás. Y eso me recuerda de algo que creo que está en el centro de esto, que hace años cuando formamos la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina,
Hubo en los años antes un gran énfasis en preparativos por parte de la OPS en América Latina, por OFDA, y uno de los dichos o fascículos que salieron era que los desastres no avisan. Y nosotros desde la red, a través de Juvenal Medina, que ahora es jefe del Senapred en Perú, escribieron un documento que se llamaba Sí, los desastres sí avisan. Entonces, esto lo menciono porque yo creo que lo crítico aquí es que el desastre sí avisó, pero no fue tomado en cuenta de la forma necesaria en muchos contextos. Y no digo en todos, porque algunos fueron mucho más previsores de la posibilidad de que una infección, comenzando con una persona a otra persona en Wuhan, se convirtiera en una epidemia en la ciudad de Wuhan, no en China como un todo, y después se dispersó como una pandemia por la afectación de múltiples países. Entonces, para mí, el punto más importante es por qué se avisó, ese aviso no fue reflejado en lo que uno llamaría preparativo y una respuesta planificada. Y lo que ha sucedido desde mi perspectiva, sin generalizar demasiado, porque sí ha habido excelentes intervenciones y casos, es qué son las razones detrás de la necesidad de lo que Enrico Quarantelli, el fundador de la sociología de desastres en los Estados Unidos, llamó acciones emergentes. O sea, falta la preparación y una respuesta dictado en protocolos, normas, planes, porque hemos tenido que enfrentar lo que en muchos casos claramente es un caso de preparativo y respuesta emergente sobre la marcha en medio de lo que es una crisis creciente. Entonces, yo por los 3 minutos terminaría solamente con eso, que requiere de una gran dosis de investigación sobre aversión al riesgo, sobre desplazamiento de problemas, etcétera, etcétera, y que reflejaría en la actitud y las distintas estrategias que países han tomado, como Suecia, intentando lo que es el efecto de rebaño de alguna forma, la Gran Bretaña con su actitud, los Estados Unidos, por ejemplo, y por qué Uruguay, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong tomaron otros caminos para la preparación y la respuesta en su momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Qué interesante perspectiva. Carolina, tú no solamente eres médico, sino también eres salubrista y has estado involucrada en proyectos de atención a la pandemia de COVID-19 en distintos lugares. ¿No es así? Compártenos un poco más cuál ha sido tu perspectiva en la respuesta y preparación ante esta pandemia. Sí, bueno, primero muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un placer. Bueno, creo que complementando lo que acaba de decir Alan, sí, es un desastre que, bueno, que teníamos quizás indicadores que iba a acontecer, pero no todos, bueno, todos hemos sido testigos del impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 y en todo el mundo, ¿no? Los países más ricos con sistemas de salud muy fuertes y con mecanismos de protección social han visto colapsar sus estructuras para hacer frente a la gran cantidad de personas enfermas. Claro que en Latinoamérica, los países que ya viene de largo plazo con baja inversión en los sistemas de salud, con movimientos sociales de descontentamiento con todas las políticas y todo, claro, con esto, cuando la pandemia, cuando el virus llega aquí, cómo se aprovecha de este tejido de desigualdades y de diferencias sociales muy importantes en la región. Y esto creo que estamos viendo, un poco haciendo el link con mi experiencia recién con indígenas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estuve con los indígenas Navajo, que es un ejemplo muy marcante, muy claro de cómo las poblaciones que son excluidas, los más vulnerables, están sufriendo. O sea, inicialmente se ha dicho mucho sobre el virus ser un ecualizador, ¿no? De no hacer distinción entre las clases sociales, pero ahora lo que vimos es que, claro, que el virus se aprovecha de las diferencias, de las vulnerabilidades, afectando mucho más, de manera mucho más fuerte y dramática,
personas vulnerables, mujeres, indígenas. Estamos desafortunadamente, bueno, testimoniando un desastre sanitario, por ejemplo, en pueblos indígenas en todas las Américas, ¿no? Con altas tasas de mortalidad, y claro que cuando se muere un indígena, muere todo el conocimiento, la tradición, y por ser bueno, poblaciones de tradición oral. O sea, entonces creo que el virus ahora en nuestra región creo que ha sido como una lupa que ha puesto como una luz en las diferencias sociales marcadas de nuestra región. Y creo que para nosotros, sanitaristas, profesionales de salud, pero también para nosotros que trabajamos con políticas públicas de salud, creo que es una oportunidad para un poco reevaluar dónde estamos, las razones de todas estas vulnerabilidades, de estas diferencias sociales, bueno, seguimos como la región más desigual del mundo, ¿no? Según datos del World Bank, del Banco Mundial, ¿no? O sea, ¿cómo podemos utilizar esta crisis como una oportunidad de catalizar los cambios que son urgentes y muy necesarios para que en la próxima pandemia, en la próxima crisis o desastre, no tengamos que sufrir de manera tan marcada como esto, y desafortunadamente los más pobres, los más vulnerables van a seguir siendo los que más sufren si no cambiamos las estructuras de desigualdad que permean nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Qué interesante perspectiva la lupa, el efecto de lupa, ¿no? De cómo hace más álgidos ciertos focos que ya estaban rojos, de cierta manera, en la vulnerabilidad de las poblaciones. Cristóbal, cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva en Chile, cómo estuvo la preparación ante esta pandemia y cómo estuvo la reacción ante esta pandemia. Gracias. Primero, darle las gracias también por la invitación. Creo que es una instancia importante de ir conversando, y son pocas veces en las que podemos conversar de un desastre mientras ocurre. Así que creo que esto le da un valor agregado a esta conversación. Quizás lo primero es un poco lo que mencionaba Alan y también Carolina, que justamente quizás una dificultad que tienen los sistemas de protección civil, de gestión de riesgo de desastres, el nombre que queramos poner, que generalmente están diseñados para desastres que, muy entre comillas, son súbitos en el fondo. Pero estos desastres lentos, en el fondo, quizás porque al final, si uno adhiere la idea de que no tienen nada de natural los desastres, todo sería lento, en el fondo, todos son una construcción de un proceso. Pero en particular, uno está acostumbrado al terremoto, al huracán, que dentro de todos son relativamente súbitos, pero todos desastres que van avanzando en el tiempo. Muchas veces nos cuesta como seres humanos también, y es un tema que tenemos como sesgos de conocimiento, como todos los seres humanos, de poder comprender fenómenos que tienen una extensión más larga en el tiempo. Y es un desafío para todos. Nosotros en Chile, dentro de todo, nos adelantamos bastante, como decía Sandra. Ya en enero, Chile había decretado una alerta sanitaria para todo Chile, lo que permitía, por ejemplo, integrar toda la red hospitalaria pública-privada para prepararse para la pandemia. Nosotros el primer caso llegó a principios de marzo, o sea, tuvimos casi un mes y medio, 2 meses adelantados antes del primer caso, buscando alternativas, viendo cómo podíamos fortalecer el sistema para lo que venía. Teníamos también la ventaja de que estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa, entonces sabíamos qué es lo que iba a pasar o qué debía pasar. Y eso también nos impulsó a nivel de ONEMI, a nivel del sistema, de trabajar muy fuertemente en la continuidad del gobierno, del servicio. También definir muy claramente cuáles eran los servicios esenciales, porque sabíamos que iba a tener cuarentena. Entonces definimos previamente cuáles eran los servicios que tenían que seguir operando y no estar improvisando en el minuto. Y quizás por último, también una cosa que hicimos ya muy de protección civil o muy de gestión de riesgo de desastre, es que actualizamos o ayornamos los protocolos y algunas recomendaciones que teníamos para la pandemia. Por ejemplo, nosotros tenemos evacuaciones preventivas por tsunami. Cuando hay un sismo que tiene una intensidad de Mercalli 2/7 o 1/8, nosotros automáticamente evacuamos preventivamente a la zona afectada para no perder el tiempo que se demora el Centro Hidrográfico de Chile, que define si hay un tsunami o no. Para no perder ese tiempo,
En el fondo nosotros lo que hacemos es evacuar antes. Bueno, lo que dijimos ahora es que habiendo... vienen los bomberos. Habiendo la posibilidad de que haya un tsunami, pero muchas veces de repente no hay, preferimos ahora, sabiendo que si sacábamos a toda la gente a evacuar y queríamos que la gente esté en cuarentena, preferimos esperar un poco más antes de evacuar. En tiempos de normalidad evacuamos automáticamente. Ahora estamos esperando un poco más porque sabemos que al haber una posibilidad de que no haya tsunami, el riesgo de sacar a toda la población y que se contamine y se contagie por por el COVID es mayor. Entonces actualizamos protocolos. También, por ejemplo, actualizamos recomendaciones. Nosotros tenemos kit de emergencia, el típico kit de emergencia que todos supongo que tienen en sus casas, pero dentro de cosas que incorporamos era mascarillas, alcohol gel, guantes de látex, que eran cosas que antes no las poníamos como necesario en un kit de emergencia, y ahora por la pandemia lo vamos incorporando. Entonces, de alguna manera, hemos ido también adelantándonos, y eso ha permitido que, por lo menos a pesar de que hoy en día tenemos una tasa de contagio alta, como mencionaba Sandra, aún el sistema hospitalario no está colapsado, desbordado como debiera estar porque nos adelantamos. Ahora queda el trabajo de cómo, desde el personal y desde la comunidad, nos hacemos todos corresponsables de quedarnos en nuestras casas para lograr reducir la tasa de contagio. Qué experiencia más rica y qué enorme fortuna el poder haber estado preparados y tener un diálogo desde la ONEMI con el sistema de salud para preparar justamente la respuesta. Jorge, tú desde tu experiencia como miembro del UNAM, como miembro de una instancia muy importante del UNAM que ha tenido toda la información, ¿cómo viste tú la preparación y la respuesta ante la pandemia? Bueno, en cuanto a la preparación, debemos de recordar que en principio ha sido una preparación con tiempo, sin lugar a dudas, como lo decía Cristóbal, nosotros como América Latina, región América Latina, tuvimos la oportunidad de ver cómo sucedían estos eventos de manera anticipada, como sucedió en nuestra región, en Europa, en Asia, incluso en Estados Unidos, y básicamente gracias a este tipo de anticipación o de respuesta desfasada ante la pandemia, bueno, México en específico tuvo la capacidad de prepararse con respecto a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Sin embargo, recordemos que esto duró alrededor de 2 meses y medio, desde enero, febrero y prácticamente a finales de febrero es cuando nosotros de un inicio reportamos los primeros casos confirmados de COVID-19 y se comenzó a entrar en una fase acelerada a finales de marzo aproximadamente. Entonces, estos 3 meses que nosotros tuvimos como país nos sirvieron para preparar, para que el gobierno de México, en específico la Secretaría de Salud Federal, junto con las secretarías de salud locales, prepararan o dictaran las lineamientos, las normas a seguir para COVID-19. Pero sí tenemos algunos puntos que creo importante resaltar con respecto a la preparación y puntos débiles que tal vez pudieran servirnos como región y también como país para poder mejorar nuestra respuesta ante una nueva pandemia. Por ejemplo, se vio una evidente desorganización con respecto a los lineamientos a seguir de la iniciativa privada, por parte de la iniciativa privada para incorporar los planes de mitigación en caso de contingencia. Y esto a mí me tocó vivirlo como responsable de la Clínica del Viajero Primero, porque la Clínica del Viajero es una entidad muy grande dedicada a la medicina preventiva de los viajes internacionales y por eso colaboramos con muchos organismos transnacionales, muchos corporativos transnacionales que hacen viajes internacionales constantemente. Entonces, en los primeros meses, generalmente a finales de enero y todo febrero, nos dedicamos a asesorar a los médicos del trabajo, a las áreas de medicina del trabajo, de seguridad y riesgos ocupacionales en cuanto a la preparación de sus planes de mitigación en caso de contingencia y qué fases son las que tenían que desarrollar y cómo desarrollarlas. Sin lugar a dudas, esto hubiera sido mucho mayor
o con mucho mayor rapidez y facilidad si los planes y los lineamientos del gobierno federal se hubieran implementado de manera todavía más anticipada, ¿no? Pero entonces esto es lo que sería bueno, es una ventana de preparación. Ahora, va ligado con la falta de liderazgo que se vivió a inicios de la pandemia, de la epidemia más bien en México, para articular las acciones y conciliar estos planes en los 3 sectores de la población, ¿no? Que son clave y que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, que es la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los gobiernos federales y locales, para poder conciliar estos y articular las acciones, los planes de acción. Y que se tuvo que hacer mano de toda la infraestructura académica, de otro tipo de infraestructura para poder suplir este tipo de deficiencias que se dieron al inicio. Y el reto en la comunicación y la coordinación entre los diferentes niveles de escenarios, ¿no? Esto creo que lo hemos vivido y padecido todos a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, a nivel estatal, en cuanto a que no existe un equipo especializado en comunicación de riesgos que pueda definir claramente cómo es que se debe de comunicar este tipo de información muy delicada a la población para poder sumar esfuerzos en vez de dividir estos esfuerzos, ¿no? Y dificultar más los preparativos e incluso el combate a la contingencia sanitaria. Entonces, en este sentido, estos puntos creo que son claves en la preparación. Y en la respuesta, bueno, yo he tenido la oportunidad de visualizar una escasez, creo yo, por lo menos en el Triángulo del Norte, que yo estoy muy involucrado en la parte de migración y salud, en el Triángulo del Norte de los estados que comparten frontera en América Central con México, y con Estados Unidos también incluso, las plataformas necesarias para recabar y comunicar en tiempo real la información necesaria para la toma de decisiones. Y esto implica también la capacidad de asegurar una confiabilidad de estos datos que se están vertiendo para poder tomar decisiones en conjunto como región o como corredor migratorio, que también puede llegar a impactar en un sentido o en otro pues la magnificación de los problemas de salud pública y de algunas epidemias. El periodismo especializado creo que también es una parte muy importante de la respuesta, que también se dio en la preparación, una falta de especialización en el periodismo científico, ¿no? Que creo que es clave para poder generar canales de comunicación efectivos y que son muy escasos en la región para poder aumentar el nivel de discusión con respecto a estos temas. Y esto se ha visto muy bien en México y se ha podido analizar gracias a que el gobierno federal ha implementado esta estrategia de comunicación basada en conferencias de prensa diarias para informar el estado actual de la pandemia a nivel nacional. Y se ha visto precisamente que se requieren este tipo de estrategias coordinadas para especializar a los medios de comunicación en ciencia, que hay muy pocos reporteros, muy pocos medios de comunicación que dedican, es personal capacitado y especializado en ciencia y en comunicación. Entonces, creo que estas son, digamos que algunos, desde mi experiencia, desde mi perspectiva como academia, como incluso responsable de una unidad de servicios para viajeros internacionales y para la coordinación de un centro de diagnóstico COVID, he podido pues ver, experimentar y aportar al respecto. Muchas gracias, Baruch. Creo que incluso empezaste a conversar un poco de la pregunta que yo tenía en un siguiente periodo, pero eso me gusta porque podemos ligarlo muy bien. Retomo alguna de las cosas que conversaron. Hablamos de vulnerabilidades, ¿no? De la gran vulnerabilidad que existe en nuestra región y también de las diferencias abismales que presenta. Hablamos de que no fue un evento súbito, ya teníamos un periodo largo
sabiendo, ¿no? Había reportes desde la academia que tal vez no habían sido como muy bien recibidos por otros sectores. Hablamos también de decisiones informadas de riesgo, ¿no? Que es algo que desde la comunidad de la gestión de riesgos hablamos mucho, pero que no sabemos qué tanto permea en otras comunidades. Entonces, hablando también de considerar que el tema desde la comunidad de gestión de riesgos decimos que debe ser transversal, pero asimismo se consideran muchos otros. Yo quería preguntarles qué retos y qué oportunidades se encuentran en la relación que existe en estas dos perspectivas que estamos tomando el día de hoy, ¿no? La de salud pública con la de gestión de riesgos, o reducción de riesgos, protección civil. Y al mismo tiempo quería preguntarles cómo podemos justificar el planear con presupuestos bastante limitados, como presenta nuestra región, para atender necesidades limitadas. Entonces, quisiera empezar esta vez cambiando un poco el sentido. Cristóbal, quisiera empezar contigo, si no tienes inconveniente. No, ninguno. Bueno, quizás un reto o una oportunidad, porque no recuerdo quién lo comentó, pero decía como era como, entre comillas, como sorprendente que trabajáramos como con el sistema de salud, en el fondo. Para nosotros es bastante natural ese trabajo porque en Chile trabajamos como un sistema. Entendemos desde hace bastante tiempo la naturaleza sistémica de los desastres, en el fondo. Y por lo mismo, creemos que una oportunidad para reforzar esa relación, pero también para cómo vamos trabajando en conjunto en temas que son todos similares. Al final acá estamos hablando no de desastres, no estamos hablando tampoco de salud, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de cómo generamos comunidades más sostenibles, más resilientes, y eso es un trabajo mucho más transversal en el fondo que tenemos que empezar a mirar. Ahora, un reto quizás es que si uno ve como el diálogo general en el mundo, ha estado siempre muy centrado en la tecnología, en los insumos, lo material. Me acuerdo ya en algún momento en que había países que aterrizaba un avión y se llevaban los ventiladores, y la discusión era cuántos ventiladores habían disponibles, habían 3, 20, 200. Pero creo que el desafío es que no nos olvidemos que detrás de eso hay personas. Y como hablábamos delante, los desastres no son naturales, sino que son un producto de factores subyacentes que están en la sociedad, y eso de alguna manera es un trabajo que se hace en conjunto, en el fondo. Si tenemos mejores condiciones de salubridad, de salud en las comunidades, vamos a reducir las condiciones de vulnerabilidad también para que esas comunidades sean menos susceptibles de tener un desastre. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, esto es una sinergia que tenemos que generar, y también, como digo, es avanzar en una comprensión sistémica del riesgo. Ayer estaba leyendo, y son cosas que uno va viendo cómo se van entrelazando. Había un artículo del New York Times que hablaba de que el cambio climático tiene relación con riesgo en el embarazo, y particularmente en madres afroamericanas. Ese era el estudio, eran 32 millones de nacimientos que se tomó el estudio. Entonces uno dice, bueno, eso es lo complejo y lo sistémico que tienen los desastres, en el fondo. Aquí tienen el cambio climático, con la salud pública, con esas mujeres que, por ejemplo, tienen niños prematuros, y estamos en temporada de huracanes, bueno, y vamos sumándole complejidades al sistema. Hoy día tuvieron en México un sismo que les recordó que efectivamente no solo de pandemias vive el hombre. Entonces, efectivamente, hay un reto de que tenemos que salir de cada uno de nuestros silos y empezar a hacer, yo creo, el match entre todos nosotros, mirando, como digo, la mirada completa, que creo que la sostenibilidad va para ese lado, más que quedarnos en los desastres, en la salud pública o en cualquier otro tipo de desarrollo que sea. Gracias. Creo que el tema de la comprensión sistémica del riesgo me lleva a preguntarle a Carolina cómo se percibe esta comprensión sistémica desde Brasil, ¿no? Lo comentábamos en un principio, no solamente Brasil ahorita es el segundo epicentro de la pandemia, sino además nuestra región, las Américas, es una de las regiones más expuestas a fenómenos, ¿no? Que se pueden materializar en algún desastre.
Entonces, Carolina, por favor, si nos puedes compartir qué retos y oportunidades se encuentran en la relación de estas dos temáticas que estamos abordando el día de hoy. Sí, claro. Creo que es muy interesante que lo que acaba de también mencionar Cristóbal, que no solo de un desastre vive el hombre, ¿no? O sea, estamos todos expuestos a más de un desastre al momento. Entonces ahora, claro, estamos manejando y, bueno, intentando poner todos los recursos y bueno, y conocimiento y todo, expertise, no solamente en la región, pero mundial, para que podamos abordar de manera eficiente el impacto de la pandemia aquí. Como oportunidades en la región, creo que, bueno, por todos los elementos que ya han sido mencionados, ¿no? Bueno, somos una región con un gran legado de experiencia en manejar desastres, ¿no? O sea, desastres naturales, o sea, como hay las temporadas de huracanes y hay todo, ¿no? Hoy mismo en México tuvieron un sismo, o sea, tenemos ya experiencia en manejar los desastres naturales o de convivir con ellos de manera a crear una resiliencia social, una resiliencia de las comunidades. Otra oportunidad que creo también es el hecho de que, bueno, desde hace mucho la región siempre, bueno, tuve que manejar con epidemias frecuentes, por ejemplo, de arbovirosis, ¿no? En los últimos años tuvimos que, bueno, que todos los años poner recursos, trabajar con profesionales de comunicación, por ejemplo, para que podamos diseminar informaciones y comunicaciones efectivas sobre, por ejemplo, el riesgo. Entonces ahora, desde un niño aquí en Brasil hasta una persona mayor, las personas ya saben, por lo menos en términos de tener acceso a comunicación, a información, que no debemos dejar la agua ahí como parada para que los mosquitos del dengue, de Zika, chikungunya no van a reproducirse. O sea, tenemos este legado de trabajar de manera muy cerca de las comunidades, como, ¿no? Empoderando las comunidades, asegurando el ownership, ¿no? La apropiación de los mensajes, la apropiación de las actividades desde uno mismo, ¿no? De las poblaciones. Entonces creo que, por ejemplo, como estoy en Brasil ahora, en mi país, cuando miramos en el pasado, bueno, vimos el gran éxito, la historia de suceso, por ejemplo, de Brasil, cuando hubo la llegada del VIH-Sida en el país, ¿no? Cómo la sociedad civil se ha como trabajado junto, se ha movilizado para cambiar y para adaptar las políticas públicas de salud. Entonces creo que tenemos este legado como región latinoamericana, y que tenemos no solamente la oportunidad, pero también como la responsabilidad de utilizar este legado, estas experiencias tan exitosas para abordar el tema del COVID, por ejemplo, ahora. Creo que, por ejemplo, en otra experiencia muy exitosa ahora es, por ejemplo, en Brasil, en São Paulo, en Río, vemos a cada día las comunidades más pobres, por ejemplo, las favelas, que hoy tienen ejemplos muy bien sucedidos de las comunidades trabajando para mitigar el avance del virus, ¿no? La exposición, la prevención. Entonces han hecho como grupos de WhatsApp para que la gente sepa que no puede salir de la casa. O sea, entonces creo que estos son oportunidades de oro que debemos trabajar en una latinoamericana. Entonces, o sea, son cifras muy importantes que no podemos dejar que ahora medidas de aflojar, de cómo disminuir las restricciones de movimiento, de lockdown, sean como tomadas sin las debidas precauciones y las debidas preparación para esto. Entonces creo que un otro factor que muy probablemente ha contribuido para que llegáramos donde llegamos ahora en términos de este número de casos y la crisis que estamos viviendo es como quizás la falta de unificación de los mensajes, ¿no? del liderazgo. O sea, hay una falta de unificación, hay una falta de consistencia de los mensajes sobre prevención, sobre el tratamiento, sobre esto. Creo que esto es un gran riesgo, es un gran reto para la región, y creo que desde ahí podemos como
región hacer uso, o sea, utilizar las herramientas y las plataformas regionales para que podamos unificar los mensajes y tener una población, una región que sea más fuerte y resiliente para que podamos vencer esta crisis. Muchas gracias, Carolina. Yo tomaba apuntes con atención, pero quería destacar el tema, comentaba Cristóbal, detrás de todo evento hay personas, ¿no? No solo es el fenómeno ni la atención. Carolina, tú nos decías que hay que empoderar a las comunidades para darles la efectividad a ellos en la reacción a lo que está sucediendo. Y esto me genera vincular la pregunta sobre retos y oportunidades de la relación de estas dos temáticas para Alan. Alan, vinculando estos dos con además lo que tú manejas muy bien sobre gestión del desarrollo, las distintas gestiones prospectivas del riesgo, ¿no? Su vínculo con el desarrollo del que también nos hablaba Cristóbal en el principio de esta parte de la intervención. ¿Nos podrías, por favor, hablar de estos retos y oportunidades y cómo podríamos vincularlo con el tema de presupuestos limitados, pero necesidades ilimitadas? Muy bien, en 3 minutos. Yeah. Yo creo que desde la perspectiva del reto es importante establecer desde el principio que esta pandemia y sus consecuencias constituyen un desastre, y un desastre de acuerdo con las definiciones mismas que utilizamos en el tema más tradicional de gestión de riesgo de desastre, o sea, una severa interrupción de la cotidianidad, de la regularidad de las acciones y vidas de individuos sobre una base diaria, ¿no? Y también combina todas las facetas que sirven para definir riesgo a través de amenaza, vulnerabilidad, exposición, incertidumbre. Entonces, no cabe la menor duda que esta pandemia y sus efectos es un desastre. El reto es que es un desastre completamente distinto en su constitución básica a los desastres con los cuales estamos acostumbrados a tratar. Entonces, el reto es en acomodarse desde la perspectiva de gestión de riesgo de desastre a una nueva manifestación, aunque tiene antecedentes, por supuesto, en la influenza española de 18-21, etc., y otros ejemplos, acomodarnos a una configuración, presentación y desarrollo muy distinto. En eso, por ejemplo, acaba de mencionar uno de los expositores lo de desastres de lento y rápido concreción. Este ni es ni uno ni otro. Este más bien se acerca a algo que Piers Blake en 94, en un artículo post-HIV-Sida, llamó un desastre de onda larga. Y no tengo tiempo de escribir qué significaba ese tipo de desastre, que no tiene un límite en el tiempo, es continuo sobre territorios indefinidos, no tiene una definición territorial del impacto como tiene un terremoto, etc. Entonces, hay toda una serie de retos asociados con acomodarnos desde sistemas de gestión de riesgo, que por ley, y de hecho usan las leyes de emergencia para justificar y avalar muchas de las intervenciones, pero es muy distinto. Entonces hay un reto de acomodamiento a un desastre que no tiene una exposición limitada en el territorio, no tiene un impacto directo del evento virus, en cuanto a daños y pérdidas, porque esos han sido incitados por las medidas de control de gobiernos. Y no hay daños a infraestructuras, es daños a múltiples otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que uno pudiera profundizar. Pero si pasamos a oportunidades para aprovechar el tiempo disponible, claramente dentro, y yo hablo desde la perspectiva de gestión de riesgo de desastres hacia salud pública y de salud pública hacia gestión de riesgo de desastres seguro, hay docenas de cosas utilizables que se pueden aprovechar. Si la vemos desde gestión de riesgo de desastre, entonces claramente hay una utilidad, una oportunidad de ver la forma en que consideramos y construimos el problema de desastre, o sea, construcción social de riesgo. Y eso significa también elementos muy importantes
en función de las formas y etapas que consideramos para la intervención: correctiva, prospectiva, reactiva, compensatoria, resiliencia, que claramente tienen grandes injerencias y oportunidades que podemos hacer. Los conceptos detrás del riesgo y la forma en que el riesgo se transforma en desastre, su actualización, su materialización, todos estos, y métodos como de proyección de impactos que han sido intercambiantes entre los dos tipos de crisis que ocurren. Pero yo quiero concentrar en uno que creo que los otros expositores han puesto en la mesa y que para mí es fundamental. Podemos pensar que todas las cosas tienen razones de ser distintos. Nos hemos despojado de la noción de desastres naturales, aunque el término se usa todo el tiempo en bancos internacionales de desarrollo, en financieras, en compañías de seguros. Y hay una razón para eso, que no voy a entrar a discutir, porque hablamos de algo que no existe. Obviamente hay una justificación para eso. Entonces, hemos pasado de eso a la idea de construcción social de riesgo, que somos nosotros como colectividades, individuos, familias, que en nuestras formas de actuar, interactuando con estos eventos, somos quienes creen el evento. Y presidente Obama, en su discurso frente al fin del año electoral en los colegios, dijo: este problema es porque tenemos cosas subyacentes que vienen de atrás. Entonces, esas cosas subyacentes de atrás están fundados en la noción de vulnerabilidad y los impulsores de riesgo, donde sabemos que los más afectados, aunque al principio no era así, van a ser los más excluidos, marginados, pobres de la sociedad, que han inventado docenas de formas muy imaginativas de enfrentar esta crisis. Acabo de mencionar una con referencia a Brasil, y la BBC publicó un artículo ayer sobre Mumbai y la comunidad marginal más grande, que son 500,000 personas que han instrumentado muchos mecanismos. Pero sabemos que detrás de todas estas crisis, y va a ser interesante mapear la incidencia comparado con la incidencia del impacto de una inundación o terremoto o sismo, a ver si coinciden las poblaciones que sufren los efectos y el riesgo y el desastre asociado con desastres típicos más tradicionales y lo de la enfermedad. Entonces, hay una oportunidad singular de enfatizar que si no tomamos y atacamos y reducimos, no virus como enemigo, nuestra propia sociedad y las formas de construcción de riesgo que incitamos, la vulnerabilidad que incitamos, entonces no vamos a ir muy lejos en controlar estas crisis en el futuro, porque hay causas en común y son estructurales, son parte de la historia cultural, política, económica y social de desarrollo de nuestras sociedades. Y no importa si es una crisis financiera o si es etcétera, etcétera, son en general los mismos que sufren más. Y no digo que los otros no sufren, pero los que sufren más y que deben ser la atención para nosotros son los 1.2 billones de personas que viven con $3 al día o menos. Y es obvio, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad es destacar eso y esperar transformaciones en las políticas públicas que tomen cosas en común y los ataquen desde una base en común, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Alan. La vulnerabilidad es la que incitamos, 1.2 billones de personas que viven en pobreza, ¿no? Debajo de los con acceso a $3 por día. Baruch, por favor, háblanos nos hablaste un poco de los retos en tu introducción, ahora tal vez un poco de las oportunidades y ligándolo a la gestión de riesgos, sería muy interesante. Y también desde la perspectiva social, ¿no? Desde la población, el trabajo en campo, comunidades expuestas, vulnerables. Gracias. Ya. Bueno, sin lugar a dudas, el tema que ha mencionado Alan creo que es de gran relevancia para continuar con mi comentario. La parte de la noción de la vulnerabilidad y la construcción del riesgo creo que es fundamental.
para tocar un punto indispensable que creo que es importante en este momento, que es la administración de los recursos. Este es un reto, pero también es una oportunidad en mejorar la administración de los recursos. Y esto tiene mucho que ver con el manejo sistémico de la contingencia, porque la administración de recursos y cómo, digamos, planear con presupuestos limitados, pero con necesidades ilimitadas, que es el objetivo de este módulo, me lleva a mencionar en esta reflexión la parte de las determinantes sociales de la salud. Creo que son muy importantes y creo que han sido fundamentales para pues, el desarrollo de esta epidemia en la región de Latinoamérica, en el sentido en que por lo menos, bueno, sabemos la administración de los recursos sanitarios, la administración de los recursos de cobertura, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a los sistemas de salud anualmente para su capacidad, para afrontar estas necesidades sanitarias. Pero no nada más eso, también viene a la administración de los recursos humanos en salud, médicos, el personal dedicado a la contención de esta epidemia, que ha sido un tema fundamental no solamente para América Latina, sino para todo el mundo, y con ello pues la posibilidad de ampliar la cobertura como una necesidad más bien en el momento en que no podemos dejar desatendidas las necesidades urgentes de la población que se presenta con casos graves, casos severos y que requiere de apoyo ventilatorio o de algún tratamiento en un hospital y que va a requerir por lo menos estar 2 a 3 semanas internado en el hospital con apoyo ventilatorio en muchos de estos casos, y esto tiene mucho que ver con la administración de los recursos, las determinantes sociales de la salud. El agua también tiene mucho que ver, la administración de este recurso, del agua potable, si bien sabemos que no está unificada como tal una medida, aunque existe la propuesta ya de que se unifica en toda la región una medida única para determinar el acceso al agua potable o la utilización de este recurso de agua potable. Hay algunos países en América Latina que todavía falta que integren este tipo de indicadores de administración de la información para saber las necesidades de la población. La parte de la educación ha sido fundamental en el manejo de la pandemia, incluso se ha visto pasmada y es un determinante social de acceso a los servicios de salud, la parte de educación. La parte de la alimentación es fundamental, no nada más en la parte del apartado agudo del tratamiento de esta epidemia, sino también a largo plazo. La alimentación es un factor que sin lugar a dudas vamos a tener que abordar, y bueno, qué mejor que yo, que nosotros en México, ¿no? Para hablar de este tema de la alimentación. Es lamentable que tengamos una mala alimentación y estemos dentro de los primeros países con mayor número de obesidad en el mundo, y esto pues va a determinar en gran medida la morbilidad que impacta en la elevación de los casos graves de COVID-19 y en la elevación de la mortalidad por COVID-19, y que sin lugar a dudas deberemos de administrar este tipo de políticas públicas dirigidas a este tipo de determinantes sociales de la salud. Y por último, porque ya creo que me pasé de tiempo, está la parte de finanzas y está la parte de defensas, que también es en el modelo sistémico, ¿no? Del abordaje de un protocolo de preparación, respuesta y recuperación. Pues está el apartado de finanzas, en donde entra la pobreza, en los altos niveles de pobreza que vivimos en América Latina, en especial en México, es alarmante, más de la mitad de la población. El empleo informal también es sumamente una variable determinante en la forma en la que nosotros podemos contener, hacer estos planes de contención, de distanciamiento físico, que a veces no son cercanos a la realidad, porque muchas de las personas dependen de un ingreso diario, que lo tienen que salir a buscar y no
se pueden quedar en su casa, el desempleo y el índice delictivo, el índice de violencia, que también en la sección de defensa, pues será fundamental fortalecer este tipo de administración de los recursos dirigidos a la disminución de la violencia, del índice delictivo. Muchísimas gracias, Jorge. Qué rico y qué interesante. Creo que de estas últimas dos preguntas, si bien nos queda clarísimo la complejidad de la realidad que estamos viviendo y cómo intentamos abordarla, desde las dos plataformas, tanto la salud pública como la gestión integral de desastres o la reducción de riesgo de desastres, lo cual nos lleva a esta pregunta final antes de abrir el piso a las preguntas que se están haciendo desde las redes sociales. Considero que nuestra actualidad, como ustedes ya mencionaron, nos demuestra muchísimos retos y oportunidades, lo cual implica el atender desastres multisistémicos y simultáneos, como el reciente sismo durante una pandemia. Y si bien hay muchos conceptos desde la teoría de la salud pública, o la teoría de la salud global, o la teoría de la gestión integral de riesgos, ¿creen ustedes que estos conceptos, que todas estas plataformas, todas las estrategias que hay en cada una de ellas sean suficientes y necesarias? ¿Es necesario un cambio del paradigma? Yo creo que Sandra, que maneja muchísimo mejor la teoría de la reducción de riesgo de desastres, también puede complementar muy bien esta pregunta. Yo lo veo de lo que mencionó Jorge, los determinantes sociales de la salud siguen siendo todavía incluidos en la salud pública, ¿no? Están siendo revalorados, tomando esta comunidad como central para la respuesta. Alan nos decía, ¿no?, que este es un desastre a pesar de ser un desastre distinto. En gestión de riesgos tenemos esta teoría que viene de Estados Unidos, que habla de un fenómeno que puede ser sorpresivo, de un fenómeno que genera grande impacto, pero que su análisis, digamos, de retrospección es que sí pudo haber sido planeado o podría ser predecible, ¿no? En algún momento Cristóbal y yo hablamos de si era un Black Swan o no era un Black Swan, y también Cristóbal soltaba esta idea de, bueno, es que qué tal si es un Grey Rhino, ¿no? O sea, un fenómeno que podía ser esperado, pero que más bien lo que sucedió es que no lo gestionamos concretamente o eficazmente o propiamente, ¿no? Entonces, considerando que estamos, para encapsular un poco, con riesgos más complejos, ¿no?, en un esquema de cambio climático, al menos en México estamos en una temporada de lluvias y ciclones tropicales. Nos tembló hoy en la mañana muy fuerte. El otro día hubo también, o sea, en Chile tiembla también bastante fuerte, mucho más que aquí. Y también, o sea, durante la pandemia, manifestaciones sociales. Entonces, es un cúmulo de situaciones en medio de ya una situación bastante compleja, con una incertidumbre tal vez mucho más mayor de la que el resto de los fenómenos se nos han presentado. Ahora, ¿por qué no comenzamos con Carolina? ¿Es necesario un cambio de paradigma? ¿Tú lo consideras así? Bueno, para mí, no sé si necesariamente sería un cambio de paradigma, pero una oportunidad de cambiar nuestro paradigma, de poner preguntas, de hacer preguntas sobre nuestros dogmas, ¿no? O sea, vivimos en una región con enormes vulnerabilidades, con enormes ¿no?, diferencias entre los más ricos y los más pobres. Todas estas diferencias ahora son los combustibles, son los factores que están propulsionando que la crisis sea de la magnitud que vemos hoy, ¿no? O sea, no es una casualidad. Entonces creo que para mí esto es una oportunidad de reevaluar dónde estamos, de reevaluar nuestras sociedades, nuestros países, el medio ambiente, ¿no? Quizás salir de esta crisis de manera más, que sea mejor para el medio ambiente, que sea con más igualdad de género, porque creo que no hemos tocado aún sobre esto, pero también hay muchos ¿no?, reports que están como apuntando para que hay que desde el inicio de la crisis hubo un aumento del número de casos de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, nuestra región es una región donde esto ya era algo importante, y ahora
por temas de confinamiento, de cuarentena, muchas mujeres están forzadas a quedarse en sus casas con los agresores. O sea, ¿cómo podemos hacer que cuando cambiamos este paradigma, cuando cambiamos la manera como miramos nuestras sociedades, los factores que han propiciado que lleguemos donde llegamos con números, con estas diferencias significativas entre los más ricos y los más pobres, y también en términos de acceso a sistemas de salud y todo, creo que es una oportunidad que ya hemos visto que no hay una solución única, no hay, como se dice en inglés, one size fits all. Cada contexto tiene que definir, tiene que tener el liderazgo, el protagonismo de definir cuáles son las mejores respuestas para ello mismo, pero sin embargo sabemos que existe un acuerdo común sobre orientaciones, sobre guidelines que deben seguirse los países para que podamos salir de esta crisis quizás mucho más resilientes, fuertes, pero espero también que con mucho más justicia social, con mucho más acceso a una economía más solidaria y todo, de manera que los más pobres no sigan pagando el precio de la falta de inversión de largo plazo a esto. Es un poco optimista, pero... Muchísimas gracias, qué increíble perspectiva y qué importante, y muchas gracias por haber mencionado este tema central a nuestra época y a todas las épocas, que es la perspectiva de género, que es algo que estamos viviendo y que tiene que ser definitivamente incluida o revalorizada dentro del nuevo paradigma. Me gustaría pasar la palabra a Jorge. Jorge, ¿tú consideras necesario un cambio de paradigma desde tu perspectiva, tu experiencia? Bueno, sin lugar a dudas, el cambio de paradigma debe de llegar si queremos de alguna manera evitar en un futuro pues que nos otra vez tener este tipo de crisis sanitarias de la forma en la que los estamos viviendo. Y yo creo que el cambio de paradigma desde la perspectiva de México o de lo que podemos aportar pues con nuestra experiencia, debe de ir en dos sentidos. Una es el paradigma de un sistema de salud unificado, porque en nuestro caso sabemos y estamos conscientes ya en muchas ocasiones y oportunidades el Ministerio de Salud y otras autoridades de la iniciativa privada y social se han pronunciado a favor de un cambio y un mejoramiento en el sistema sanitario, porque en el caso de México, bueno, el paradigma de tener un sistema de salud fragmentado, bueno, no ayuda en nada, no aporta en nada al acceso a la salud. Y sobre todo, ya estábamos viendo una gran complejidad en visibilizar el acceso a la salud universal desde el punto de vista de la crisis migratoria que México enfrentó en los últimos meses del año pasado, precisamente ante las presiones del gobierno de los Estados Unidos con la negociación y renegociación del TEMEC y las tarifas que se impusieron, o la amenaza de imponer algunas tarifas arancelarias si no es que se modificaba la política migratoria, y esto incluía directamente garantizar el acceso a los servicios de salud, a los sistemas de salud, a toda esta población migrante que estaba a través de las caravanas migrantes y a través de otros flujos migratorios, se estaba quedando literalmente pues rezagada en nuestro país precisamente por este tipo de crisis migratoria que se estaba viviendo y bueno, y que se vino a recrudecer este tipo de necesidad de cambiar el paradigma de un sistema de salud fragmentado y de un sistema de salud que necesariamente garantice un acceso universal. Y por otro lado, tenemos el cambio en la forma en la que vemos la salud como un bien público. En este sentido, me parece que desde la perspectiva mexicana, y creo que se hace evidente en toda Latinoamérica, estamos muy acostumbrados, o las políticas están dirigidas en su gran mayoría a invertir hacia los sistemas de salud curativo, hacia los sistemas de salud de tratamiento paliativo,
pero muy poca inversión es la que se hace con respecto a fortalecer los sistemas de medicina preventiva, que sin lugar a dudas tienen necesariamente que ver con el manejo preventivo de las crisis sanitarias, y como lo es esta, ¿no? Básicamente, si nosotros nos podemos analizar los determinantes sociales de la salud y el impacto que podría tener el cambio de paradigma en cuanto a la inversión, mayor inversión y mayor apoyo en cuanto a la medicina preventiva, no solamente en políticas estatales o gobiernos federales, sino en las políticas de las empresas mismas, en el sentido de mejorar su capacidad y cobertura de atender problemas de medicina preventiva, de protección, de seguridad en salud, bueno, vamos a poder estar mejor preparados para hacer frente a este tipo de crisis sanitarias, incluyendo también la medicina preventiva a los protocolos de manejo de crisis, a los protocolos de manejo de emergencias sanitarias o de manejo de desastres. Alan, tomando en consideración el comentario que nos hace Jorge, creo que tú has sido un gran impulsor de los cambios de paradigma, o al menos el cambio de paradigma de la gestión reactiva del riesgo de desastres a la gestión prospectiva, preventiva, correctiva del riesgo de desastres. O sea, creo que tú has impulsado este trabajo, si no lo tengo mal, desde los 70 hasta la fecha. Sin embargo, Jorge nos hablaba que el sector de la salud enfrenta casi los mismos problemas o el mismo problema, que es la poca inversión en la prevención, pero la mucha inversión o más bien el ataque a través de la reacción o de la atención, ¿no? Entonces, Alan, si nos puedas hablar de esto un poco más para ir cerrando y de cómo se puede vincular los esquemas de protección social. Ok. Sí, ya cuando escuché a Jorge me tocó un timbre, ¿no? Claro, era el conector perfecto. Muy parecido. Sabemos que en la historia, frente a problemas emergentes o problemas consolidados, cambios en la gobernanza, para utilizar ese término como un condensador de muchas determinaciones, siempre ha sido difícil esa transición de medicina curativa a preventiva, que aún, por ejemplo, nutricionistas aún son considerados como menores de importancia en el sistema de salud, etc. Entonces, la historia nos ha mostrado que transiciones en gobernanza, en formas de ver, tratar problemas, siempre ha sido difícil. Eso encierra consideraciones de status quo, de competencia de ideologías, del peso de la historia, de la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, con gestión de riesgo, desastre y salud, no es de sorprenderse que esto suceda. Yo me acuerdo de un libro de James Mitchell que se llamaba Megaciudades, crisoles de amenazas, que salió a finales de los 90, en que James Mitchell indicó que nuestro conocimiento de un problema, cómo se constituye y cómo efectivamente se debería tratar, es muy avanzado en las transiciones en la gobernanza. Siempre hay un time lag, ¿no?, en todo lo que sucede. Y eso en el caso de gestión de riesgo y desastre, a pesar de las peleas para transitar de reactiva a prospectiva, en particular en el marco del desarrollo sostenible, aún la peleamos y aún no hemos avanzado ni una fracción de lo que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, para mí no queda la menor duda, si vemos el tema que yo manejo, crecientemente uno ha aceptado la complejización o la sistematicidad de lo que estamos tratando. Entonces, movemos de monoamenaza a multiamenaza, amenaza concatenada, amenaza compuesta, crisis asociados complejados. Hoy en día, Sendai está fundamentado sobre el concepto de riesgo sistémico, o sea, que todo está relacionado con todo. Pero en gestión de riesgo y desastre, ¿qué hemos hecho? Lo hemos separado como un sector con sus móviles independientes. Seguimos en muchas mentalidades pensando en desastres naturales, que todo es exógeno, no endógeno. Pero cuando reconocemos que es endógeno el riesgo, está construido por nuestras prácticas de uso del suelo, ordenamiento territorial, cómo construimos ciudades, etc., automáticamente
todo está relacionado con todo y von Humboldt debería volver a ser la esencia de la ciencia, no la desegregación, la sectorización, la disciplinación, que está a pesar de que pedimos otras cosas. Entonces, para sumarizar, sin lugar a dudas hay necesidad de una transición de paradigma. Si uno ve, por ejemplo, dos casos que ponemos, con los grandes incendios en Grecia, hace como 10 años, parte del problema era que no había equipos para atacar los incendios. ¿Y por qué no? Porque después de la crisis financiera de 2008, se cortaron todos los presupuestos para equipos de incendios. Entonces el país quemó por una decisión tomada en una forma no sistemática y sistémica. Ahora, hoy en día sabemos que en Lombardia, en España, en Italia y otros, cortes severos en los sistemas de salud pública a raíz de problemas financieros. Entonces, todos los riesgos que tratamos por separado, riesgo físico, riesgo de desastre, riesgo financiero, riesgo de salud, todos están interrelacionados de alguna forma. El desafío, ¿qué es el sistema? ¿Qué es la forma de integrar eso en una forma que de un planteamiento genérico uno llega a postulaciones, planteamientos y acciones particulares con desastre, etc. Entonces, para mí no cabe la menor duda, pero el peso de la historia, el arrastre de la historia, de las burocracias y de los intereses creados y construidos, parece que interviene de una forma negativa. Lo que podemos esperar es que esta pandemia ve que ha movilizado trillones de dólares. ¿Por qué? Porque es obvio. Es obvio porque trillones y ébola no movilizó trillones, ni MERS, ni SARS, etc. ¿no? Pero tenemos que vencer esto en nuestra construcción de sociedad. Si no, vamos a tener más y más crisis. Y eso no es ser pesimista, es ser realista, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Alan. Como siempre, nos das mucho para seguir hablando. Estamos cortos de tiempo, pero tomando lo que nos has compartido en estos momentos y la experiencia no solo en gestión de riesgos, sino como politólogo, como sociólogo. Cristóbal, ¿nos puedes dar 3 minutitos para cerrar, para poder tener alguna intervención de nuestros colegas y la gente que nos está viendo en vivo y después palabras de cierre? Muchas gracias. Sí, voy a seguir siendo corto con mis intervenciones. Yo creo que lo importante acá, y voy a reconocer también, yo soy un fan de Alan. De hecho, mi tesis de la maestría de desastre la hice, el título tenía Cambio con transformación, o sin transformación, que se inspiró en un documento que escribió Alan de Costa Rica, en 96, no mal no recuerdo. Y yo creo que desde la perspectiva de la política pública, en el fondo, cuando hablamos de cambiar el paradigma, yo creo que lo más importante quizás es cambiar el foco, más que el paradigma. Cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre, hablamos muchas veces los que trabajamos en esto, sabemos harto de riesgo, harto de desastre, pero de gestión, de repente queda, tenemos una lista de deseos, de cosas que hay que hacer, y las seguimos repitiendo hace 20, 30 años, pero muchas no pasan. Y quizás no pasan porque el foco no nos hemos puesto en la gestión. Y ahí yo creo, y gran parte quizás de la gestión tiene que ver justamente con la política pública, con cómo vamos permeando en la toma de decisión, en la institucionalidad, cambios importantes. Y ahí creo que esa es hay una frase que a mí me encanta, que es que cuando los resultados que buscas alcanzar dependen de cómo la gente se comporta, pues tú debes comprender mejor cómo la gente se comporta. Y creo que nosotros hemos tenido una brecha en que le hemos puesto poca importancia a una línea de investigación más emergente, que no sé si es emergente, pero ya lleva un tiempo, pero que son las ciencias del comportamiento, los nudges, entender los sesgos de las personas. Yo creo que ahí hay un foco que hay que poner. Si seguimos en el layer de la institución y no hacemos la bajada a las personas de por qué no están haciendo caso a nuestras instrucciones, por qué la gente no se prepara, ahí yo creo que hay un tema súper importante. Y lo segundo también es lo que plantea Kingdon, uno de los autores en temas de cambio de política pública. Nos faltan, yo creo, emprendedores de política pública, que son
personas que conocen la solución pueden llegar al problema y pueden someterlo en el sistema de política pública. Ahí nos falta gente que, como decía, que haga esta gestión, que agarre esta lista de deseos que tenemos y la convierta en política pública. Estaba viendo en el chat que querían preguntar por bibliografía. Yo creo que hay un libro súper interesante que les voy a dejar solamente, tengo la biblioteca atrás y que lo saqué en un segundo, pero yo creo que este libro es para empezar a meterse en el comportamiento y en comprender por qué no nos preparamos a este desastre, que es este, se llama The Ostrich Paradox, Why We Underprepare for Disasters. Y que justamente una de las cosas que toma son precisamente 6 sesgos de conocimiento y por qué nosotros como seres humanos al final nos cuesta muchísimo prepararnos para los desastres. Y de repente podemos echar la culpa a la institucionalidad, a las estructuras más grandes, pero creo que nos falta también mirar a nosotros mismos como personas, como individuos, y qué derechas tenemos para poder llegar a reducir el riesgo de desastre. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera hacer unos comentarios, bueno, hacer referencia a algunos comentarios que han llegado a través de la plataforma de Facebook. Bueno, primero les mando muchísimos saludos de varios estados de la República, Mexicali, Veracruz, Chiapas, Chile, hay gente que se conectó y ha estado muy activa en la red. Y bueno, haciendo también referencia a la pregunta que ya hacían de bibliografía, que ya nos hizo favor de contestar Cristóbal, hay una pregunta que hacen sobre las políticas públicas, o hacen una reflexión sobre las políticas públicas, que muchas de ellas tienen un enfoque muy paternalista o asistencialista también. Entonces, plantean si esta es la política correcta o es la única política correcta que debemos de seguir en un caso de una crisis como la que tenemos, ¿no? O qué tipo de políticas podríamos requerir para atender una situación de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, dejo abierta la pregunta que hacen la gente que nos está viendo en la red. Bueno, quizás yo puedo un poco opinar. No creo que, bueno, creo que ya he mencionado esto, pero creo que la crisis ahora es extremadamente compleja, es muy como, tiene muchos diferentes factores, ¿no? Que son interconectados, no tenemos como, y creo que Alan ha como mencionado muy bien, como los factores son muy interconectados. Entonces creo que cualquiera que sea la respuesta o la política de intervención para manejar esta crisis ahora, creo que debe ser planificada con una perspectiva de largo plazo. O sea, tenemos que encontrar este equilibrio entre la respuesta urgente para una crisis urgente, para la gente que está muriendo y todo, para una crisis que está ahora muy agudizada, pero creo que tenemos una oportunidad y creo que eso se conecta con la pregunta anterior sobre el paradigma, sobre el enfoque, que tenemos que construir una respuesta ahora que va a plantear los cambios necesarios en las sociedades, que son los cambios que van, si no son abordados ahora, ellos van a seguir perpetuando las vulnerabilidades, como las exposiciones a riesgo de la población. Entonces creo que no hay una respuesta sola, una política sola. Probablemente lo que se aplica a Costa Rica no se va a aplicar a Brasil o México, o sea, pero involucrando a la gente y haciendo con que la respuesta sea de largo plazo, sostenible, cambiando los elementos de la sociedad que han contribuido muchísimo para que el virus tenga el efecto que estamos viendo ahora en la sociedad. Cristóbal. También yo creo que, y también en el paraguas de que estamos siendo de alguna manera patrocinados por Arise, yo creo que también hay un tema de generar políticas que rompan también los hilos entre lo público y lo privado. Yo creo que uno de los éxitos que hemos visto en la gestión que hemos hecho en Chile es justamente ir juntando los dos sistemas. Por ejemplo, cuando juntamos el sistema público y privado de salud en un gran sistema, tenemos beneficios evidentes.
cuando el sector privado se ha puesto a disposición para poder ir ayudando con donaciones de equipos, de material, de personas, de conocimiento, de emprendimiento. Se han generado una serie de innovaciones en el último tiempo gracias a la pandemia. Entonces yo creo que ahí hay una política interesante que seguir desarrollando, que es la idea de RISE en el mundo, en el fondo, justamente de integrar lo público y privado para reducir el riesgo de desastre y para tener una gestión de riesgo más integral. Así que yo también creo que ahí hay un tema de seguir motivando y fomentando uno de los dividendos de la resiliencia, como presentaba en un momento el Overseas Development Institute con el Banco Mundial, que también, digamos, cómo generamos estos co-beneficios, como es también el fomentar el desarrollo económico, la innovación, el emprendimiento en el sector privado. Sí, fíjate que conectas con la siguiente pregunta que queríamos hacerles, ¿no? Que tiene que ver con la gestión integral. Cuando nos hacen las preguntas y quizá cuando lo vemos como integral, pareciera que son todos los actores en todos los niveles. Había gente que hablaba de género, desde la misma plataforma hasta en las conversaciones que hemos escuchado ahorita. Alguien que hablaba de, a lo mejor, los empresarios, alguien que hablaba de las personas, alguien que hablaba de la comunidad. Pues resulta que integral es todos, ¿no? Pareciera que todos en todos los niveles. Entonces, ante esto, ¿cómo podemos pensar en una visibilidad de esta gestión integral o esta conciencia de que todos somos parte del problema y de la solución? Alan. No sé, Bueno, Alan, creo que... sí, no sé si se puede volver momentáneamente a la pregunta anterior también, que Sí. yo me acuerdo cuando yo estudiaba hace muchos años en Londres en los 60s, que la definición de un problema que se daba en sociología, ciencia política, era un contexto, situación que exigía una solución. O sea, puede haber muchos contextos que no exigían soluciones. Y la forma de transportar eso a acción era a través de la construcción de políticas públicas o formas de concebir la solución al problema. El problema es que con las políticas públicas a veces no sabemos qué es política pública de qué. Y en gestión integral de riesgo es uno. Yo no entiendo, por ejemplo, y esto se refiere a la integralidad, cómo uno puede tener una política pública de gestión integral de riesgo, o sea, una política pública que ya definió la solución de un problema que no ha sido definido. Entonces, la política pública debe ser sobre riesgo de desastre y la solución debe salir de una comprensión integral de causalidad de los actores involucrados y que pueda ser transparente por qué entramos en el conflicto que tenemos, por ejemplo, particularmente en Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre salud pública y salud económica y social, ¿no? Solamente revelando las bases detrás. Con la integralidad, cuando este término gestión integral de riesgo, algunos querían gestión integral de riesgo. Por ejemplo, en Centroamérica hubo un debate sobre el uso de la palabra integrado o integral para la política centroamericana de gestión de riesgo, en que, en fin, pusieron integral, porque integral significaba cooperación entre los países, que no necesariamente estaban dispuestos a hacer. Entonces, integral se refería a ese continuo de lo que llamamos de riesgo hoy en día, desde prevención o reducción, mitigación, preparación, hasta resiliencia, y etcétera, pero integral en el sentido de estamentos de la sociedad, quienes desde perspectivas distintas percibían o construyeron nociones de riesgo distinto y con legitimidad. Entonces, integral significaba, si tú vas a cambiar la posición de un grupo de pobladores que viven en una zona amenazada por inundaciones y no quieren moverse, tú tenéis que entender que su concepción del riesgo en que viven y la competitividad con el riesgo cotidiano los determina que es mejor quedar donde están que moverse. Y con pandemia COVID ha sido lo mismo. La gente no puede quedar en sus casas aislados. Tiene que salir porque tiene que resolver el riesgo cotidiano y no el riesgo de desastre. Entonces, la integralidad es en ver el problema en su complejidad, no sencillizarlo
haciendo de un sector determinado con sus móviles propios y sus acciones propias. Cuando toda acción de gestión de riesgo y desastre es ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, planificación sectorial. Hay muy pocas medidas de gestión integral de riesgo que vienen de gestión de riesgo, ¿no? Bueno, perdón. So next, yeah. Hola, muchísimas gracias. Creo que muy claro, muy clara la explicación, muy contundente. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Jorge. Yo solamente para puntualizar que sí es muy importante porque se había visto desde antes de la crisis sanitaria, de la pandemia por COVID-19, es que toda política o toda gestión de política pública, tanto a nivel de global como regional, como nacional y local, pues debe de considerarse como balanceada en los actores involucrados. ¿A qué me refiero? Normalmente una situación que habíamos visto alarmante, sobre todo a nivel global, pero también que se replicaba a nivel regional y nacional en cuanto a las políticas públicas, es precisamente una gran importancia que se le daba a la parte económica, a la parte comercial. Y prácticamente los actores que tenían que ver con salud y seguridad en salud, esto dígase a nivel global la OMS versus la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O versus el Banco Mundial, pues por supuesto tenían una capacidad mucho mayor de generar y de incidir en las políticas globales de gobernanza o en las políticas regionales, y muy superior a la Organización Mundial de la Salud, porque tienen esta moneda de cambio, por así decirlo, con respecto a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que esto es muy importante, creo que esto nos debe de enseñar, debemos de tener esta moraleja que al momento de pensar en planes de gestión, en gobernanza, en actores fundamentales para poder definir el sentido y la dirección de nuestras políticas, ya sea a nivel local, nacional, regional o global, pues debemos de tomar en cuenta mecanismos que incluyan y que eleven a un máximo nivel de prioridad el tema sanitario. Y creo que esto es algo que hemos cargado desde muchas décadas atrás como deficiente. Entonces, en este sentido debemos de aprender, debemos de tomar en cuenta que esta parte de la seguridad sanitaria y la salud siempre debe de incorporarse como parte de cualquier política. Muchas gracias, Jorge. Ya para terminar y cederle la palabra a Elisa, quisiera hacer un comentario haciendo un poco de resonancia con lo que decía Carolina y haciendo también resonancia con lo que acabamos de cerrar de esta parte integral. Imaginen si nosotros no consideráramos hoy la violencia de género para las empresas, sabiendo que las mujeres, o gran parte de las mujeres están trabajando en su casa y representan el 50% o más, dependiendo del país, la fuerza laboral de los países y de la industria, pues estaríamos fuera, ¿no? O sea, no solamente han cambiado, han asumido otros roles en el hogar, sufren violencia, tienen responsabilidades triples o extras, se les ha duplicado, triplicado el trabajo. Entonces, es no considerar aspectos base, ¿no? De la integralidad, de lo que implica una crisis en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nada más cerrando con este comentario, le cedo la palabra a Elisa para que terminemos con las conclusiones. Y bueno, muchísimas gracias por participar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros estos grandes conceptos y estos grandes puntos que creo que son súper importantes para generar este cambio de paradigma que estamos impulsando desde Arise México. Yo me quedaría con algunos hints. Como dice Alan, hay que ser realistas, ¿no? No vamos a caer en un positivismo exagerado, pero también me gusta mucho la perspectiva que pone Carolina. Hay que ponernos los lentes y la visión de ver cómo somos parte de la solución y cómo buscamos un sí en conjunto, ¿no? Entonces yo me quedaría que sí,
tenemos retos muy complejos, muy grandes, que implican muchos sectores, pero cómo podemos integrar la gestión del riesgo de desastre dentro de nuestros planes de desarrollo como sociedades, dentro de nuestros planes de desarrollo como países y como región, ¿no? Sin duda, un tema complejo, da mucho para qué hablar, los estaremos siguiendo, invitando para que estén con nosotros en webinars. Carolina, también a Cristóbal, a Alan y a Baruch. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Jerónimo, por este gran panel. Creo que hemos comprendido más sobre la interrelación que tiene el tema de desastres, no solo desde la parte geológica, climatológica, o desde inclusive esta crisis que empezó como algo epidemiológico y que ha ido evolucionando a ser social y económico. Entonces, ¿cómo salimos fortalecidos de esto? Y en este sentido, hablando también de personas, los quiero invitar para nuestro siguiente webinar, donde vamos a trabajar mucho más el tema de resiliencia personal, y va a ser el 25 de junio a las 12:30. Por favor, síganos en redes para que puedan tener mayor información al respecto. Yo les paso el micrófono, Sandra, para que demos cierre oficial al taller, y pedirles por favor a los que nos están viendo y a las que nos están viendo que si no lo son aún, que se unan a RISE y que trabajemos en conjunto por la construcción de comunidades más resilientes a los desastres. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Elisa. Yo solamente darle las gracias, Jorge, Cristóbal, Alan, Patti, Eli, Yero. Siempre un gusto saber de ustedes, aprender de todo lo que nos comparten y nos han compartido a lo largo de todo este tiempo. Un gusto reencontrarnos y esperamos seguir generando estos espacios de conversación, de diálogo, de interacción de nuestra región, de nuestro conocimiento. Y le paso la palabra a Yero. Me uno al agradecimiento, de verdad, me ha parecido esto un ejercicio increíblemente rico. Gracias a todos los ponentes, gracias a todos los participantes, gracias a la audiencia, excelentes puntos y preguntas. Y gracias a RISE, porque sin duda alguna esto está sucediendo con ustedes, porque yo creo que personalmente creo en el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, y no solamente público-privadas, sino multisectoriales. Me da muchísimo gusto que hayamos contado con voces desde la academia, desde el mundo humanitario, de las ONGs, de empresas, de organizaciones, de política pública, y eso demuestra no solamente el valor, sino la necesidad de abrir diálogos como esto. Muchas gracias a todos.